¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora de que estén viendo esta presentación. Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, grado el cuarto cuatrimestre. La asignatura es Genética y Deporte. El nombre del profesor o catedrático a cargo es el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. La maestría es Ciencias de la Actividad Física. Mi nombre es Alex Argenis Castro Gutiérrez. Y bueno, el tema son las indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en deportistas. Entonces, a continuación les haré una breve introducción sobre el tema. Mi lugar de origen es la Ciudad de México y la fecha de hoy es 16 de agosto del 2025. Introducción. Bueno, en el ámbito del deporte competitivo, la exigencia física a la que se someten los atletas es completamente extraordinaria. Cada entrenamiento, cada competencia, obviamente lleva al organismo, a nuestro cuerpo al límite. Y hablando en este contexto, pues la salud cardiovascular también tiene una injerencia y es una eh, parte importante en, en la salud. Muchos de los deportistas eh, parecen o consideran estar en óptimas condiciones, pero eso no los exime de algunos riesgos que puedan pasar obviamente desapercibidos en los chequeos médicos pues tradicionales. Eh, Estas pruebas pues permiten detectar mutaciones, asociadas, perdón, a enfermedades hereditarias como alguna miocardiopatía hipertro- hipertrófica o el síndrome de QT. eh, Largo condiciones en las que algunos casos pues pueden desencadenar eventos fatales durante ejercicios intensos. Además surgen muchas interrogantes sobre el impacto psicológico que puedan tener un diagnóstico genético en alguien que se ha dedicado toda su vida prácticamente al deporte. Y precisamente esta introducción pues busca abrir el debate sobre cuándo y por qué usar las pruebas genéticas cardíacas en atletas, obviamente reconociendo su valor clínico, pero también sus implicaciones humanas, porque detrás de todo, de cada resultado de una persona hay un proyecto de vida o muchas veces una pasión que no cabe solamente en un informe médico, ¿no? Entonces, los autores de este texto son expertos en cardiología y medicina deportiva. Y el artículo pues también propone una guía práctica sobre cómo y cuándo usar las pruebas genéticas, ¿no? El objetivo de este artículo uy, el objetivo principal de este artículo es analizar la utilidad médica, la utilidad clínica, perdón, de las pruebas genéticas en atletas, especialmente en aquellas con sospechas de enfermedades cardíacas hereditarias, pero también aborda los aspectos éticos, técnicos y por supuesto psicológicos que deben también considerarse y no se deben dejar pues atrás, ¿no? La audiencia objetivo, por supuesto, este artículo va dirigido a cardiólogos, médicos de deporte, generalistas, clínicos, profesionales de la salud que evalúan a los atletas, ya sea en contextos competitivos o en todo caso recreativos. La importancia del tema, aunque la muerte súbita en atletas es muy poco frecuente, su impacto también es devastador, al igual que en otros casos, ¿no? La genética, pues vaya, puede ayudarnos también a identificar quiénes están en riesgo eh, ante cualquiera de estos eventos fatales. Obviamente, permitiendo también intervenciones preventivas. También no hay que dejarlas atrás.
Uno de los temas también que toca es el dilema clínico. Uno de los grandes retos es diferenciar entre los cambios, obviamente también fisiológicos, normales del corazón, por lo que el entretenimiento intenso, como es llamado el corazón de atleta, este, y las manifestaciones tempranas de las enfermedades cardíacas hereditarias. Aquí es donde la genética, pues, puede ser un dilema, pues, totalmente clave, ¿no? En el caso de las enfermedades cardíacas hereditarias, pues, estas incluyen condiciones como miocardiopatías hipertróficas, la displasia, la ritmogénica, de los ventrículos, principalmente del ventrículo derecho, y el síndrome de que QT a lo largo del tiempo. Estas enfermedades pues también pueden predisponer algunas arritmias graves y también una muerte súbita, especialmente bajo el esfuerzo físico que llevan a cabo todos los atletas, ¿no? O la mayoría, mejor dicho, de los atletas. En el caso de la herencia autosómica dominante, pues la mayoría de estas condiciones pues también se transmiten de forma autosómica dominante, lo que significa que basta con una copia del gen alterado para que se manifieste, vaya, la enfermedad. Sí, sin embargo, la pertenencia puede ser hasta cierto punto variable, lo que complica un diagnóstico más preciso. En el caso de las utilidad de pruebas genéticas, pues las pruebas genéticas pues nos permiten también confirmar un diagnóstico, bueno, no solo confirmarlo, identificarlo en familiares de riesgo y tomar decisiones sobre la aplicación deportiva de nuestro paciente, bueno, del paciente, mejor dicho. Esto también puede ayudar a descartar las enfermedades cuando los hallazgos clínicos son muy ambiguos, vaya que no son tan precisos. Mm, para el caso de las pruebas en familiares, una vez que se identifica una variable, pues una variable patógena, perdón, en un atleta, pues, se recomienda hacerse pues pruebas en cascada a sus familiares con el fin de detectar a otros portadores que podrían beneficiarse del seguimiento o del tratamiento también, porque pues, obviamente puede ser hereditario, perdón. Conforme a la tecnología, hoy en día eh, usamos esta secuenciación de nueva generación y esto permite analizar múltiples genes de forma simultánea con alta precisión y con el paso del tiempo esto ha transformado la genética médica, haciéndola un poco más accesible y eficaz, ¿no? Eh, Para el caso de tipo de pruebas, podemos usar paneles dirigidos que analizan genes específicos relacionados con el ICC o en todo caso pruebas pues también más amplias como el exoma o el genoma completo. Vaya, la elección también depende del contexto clínico y también de la disponibilidad, ¿no? Para el caso de la clasificación de variantes, en este aspecto, la Asociación Americana Genética Médica también la clasifica como variantes en 5 categorías patogénicas, probablemente patogénicas, de significado insertivo, entre paréntesis, obviamente el VS, que probablemente ya sean benignas o malignas. Solo las dos primeras, pues, se pueden considerar clínicamente, pues, también relevantes, ¿no? Mm. Para las variantes del significado incierto, pues, VS, las VUS, estas, pues, digamos, son variables que aún no sabemos si causan algún tipo de enfermedad o no. Estas deben de usarse para tomar decisiones, por supuesto, clínicas de forma profesional, pero también deben de ser supervisadas y supeditadas y conforme el desarrollo deben de ser revaluadas por si se genera una nueva evidencia como tal.
Para el caso de los resultados negativos, no se descarta la enfermedad. Esta puede deberse a algunas limitaciones también técnicas o a que el gen, pues, el gen responsable aún no haya sido como tal identificado. Por eso mismo, el seguimiento clínico sigue siendo esencial y precisamente de suma importancia. El ICC como causa de muerte súbita. Entonces, las ICC, pues, digamos que esas son responsables de hasta un 40% de las muertes súbitas en atletas jóvenes. Entonces, por eso su detección temprana es un área de oportunidad y prioridad en la medicina deportiva. Creo que no se cambió. Para el caso de la evaluación de atletas, pues esta como tal, se recomienda considerar pruebas genéticas en atletas con los síntomas como síncope, palpitaciones, considerar también los antecedentes familiares, que eso es también de suma importancia, o de muerte súbita, algunos hallazgos anormales en algún electrocardiograma o ecocardiograma, que también son pruebas que posteriormente nos servirán como referencia. Conforme a la utilidad clínica, del test genético, pues no está más descartar un test positivo que pueda confirmar un diagnóstico como tal y guiarte también decisiones sobre la participación deportiva de nuestro atleta o nuestro jugador a cargo, que en algunos casos puede justificar algunas restricciones o tratamientos específicos a los que están posteriormente sometidos en algunos casos. Algunos de los ejemplos de ICC relevantes, pues por ejemplo, no, miocardiopatía hipertrófica, la genética la puede confirmar como el diagnóstico en cuanto un ecocardiograma es dudoso. El síndrome de QT a lo largo, esta puede identificar subtipos que corresponden evidentemente a mejorar algunos criterios de tratamiento, que también con el paso del tiempo pues van a ir evolucionando y que son de suma, de suma importancia. Para el caso de la evaluación clínica, antes de hacer el test genético como tal, se considera que se debe realizar una evaluación clínica completa, es decir, desde la historia familiar, exámenes físicos, ecocardiograma y algunas otras pruebas según los casos que se presenten. En el caso de la consejería genética del pretest, perdón, durante la consejería se discuten los posibles resultados, sus implicaciones y por supuesto el derecho del paciente a decidir si quiere conocer o mejor dicho, conocer y buscar más allá de los hallazgos. Conforme a la selección de genes, no se analiza todo el genoma como tal. Digamos, se seleccionan genes específicos según las sospechas clínicas o partiendo del diagnóstico que se obtenga, entre comillas lo ponemos, para aumentar y reducir la precisión y reducción de hallazgos incidentales, vaya. Y la consejería post-test, pues bueno, eh, una vez obtenidos estos resultados, se realiza una nueva sesión de consejería precisamente para explicar su significado y discutir opciones terapéuticas y planificar, obviamente, también el seguimiento del respectivo atleta. Los seguimientos clínicos, el seguimiento debe ser obviamente multidisciplinario. Esto incluye a diversas profesiones, desde la cardiología, la genética, la psicología, que también es una pieza clave dentro del deporte.
El estar bien no solamente basta con el estar bien físicamente, sino también emocionalmente, que eso tiene una injerencia en tu rendimiento y también debe ser, se debe evaluar, por supuesto, a los familiares. En caso de las consideraciones éticas, pues digamos que las pruebas plantean algunos dilemas éticos, entre ellos hay incógnitas o interrogantes que no se pueden hacer, ¿no? ¿Qué tal si encontramos entre ellos, ¿no? Supongamos, ¿qué hacer si encontramos una variante patogénica en un atleta asintomático? Entonces, eso quiere decir que nos vamos a topar con algunas trabas precisamente por estas situaciones, entre otras más interrogantes. Y como lo mencionaba anteriormente, pues también el impacto psicológico. Este diagnóstico genético puede generar efectos secundarios en el rendimiento del deportista, ansiedad, miedo, la estigmatización, que también no se queda atrás. Por eso es de suma importancia el apoyo psicológico, especialmente en atletas jóvenes que padecen de o mejor dicho, que pueden vivir algún tipo de estigmatización como están en pleno crecimiento, pues también eso tiene una injerencia en su salud emocional. Y bueno, como conclusión, pues yo adjunté estas dos, puse dos conclusiones. Y bueno, las pruebas genéticas cardíacas en atletas representan una herramienta valiosa, pero también es muy compleja. No se trata simplemente de buscar mutaciones por curiosidad médica, sino también de entender cuándo realmente aportan información útil para proteger la salud del deportista o del entreno a cargo. Esta aplicación debe ser de forma cuidadosa, tiene que tener bases, obviamente, criterios clínicos claros que expongan la situación del joven, en todo caso, o del deportista a cargo. Este acompañamiento, por supuesto que debe ser acompañado por diversas profesiones, no solamente es de un área en particular, y obviamente que se sepa interpretar los resultados, ya que muchas veces pasa que hay desconocimiento de parte de un área y te dan un diagnóstico y o no existe algún profesional que te diga, es que tienes esto, ¿no? Pero hay esto. Entonces, eso también, pues, puede generar puede generar estrés, ansiedad, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, más allá de lo técnico, este tema también toca, pues, fibras humanas profundas. Obviamente existe un temor a perder lo que se ama, la presión del alto rendimiento que si no rindes no sirves y por supuesto una necesidad de tomar decisiones, de asumir responsabilidades y de tomar decisiones difíciles con información, digamos, con un contexto donde no se tiene como tal una, un diagnóstico definido. Eh, no basta tener solamente el acceso a la tecnología, o sea, no solamente esto, recordemos que somos seres humanos, sentimos, creemos, vivimos, ¿no? Y esto también hace falta parte de la sensibilidad ética y la comunicación clara por parte de los profesionales a los pacientes que toque este proceso. En el deporte, el cuerpo se convierte en una responsabilidad compartida tanto del club como también de la institución que esté a cargo de de los entrenos. Eh, también vaya, es una responsabilidad compartida, digámoslo así de forma metafórica, porque pues al fin y al cabo estás supeditado por una institución que está pagando precisamente para tu funcionamiento, tu funcionalidad y tu rendimiento. Las pruebas genéticas pueden salvar vidas, evidentemente sí, lo sabemos, pero estas deben de usarse de manera controlada, de manera supervisada, repito, sin convertir al atleta en un código genético o que se vea como un experimento de laboratorio.
sino reconociéndolo como un ser humano, lo que mencionaba también, como un ser humano que siente, que vive, que tiene sensaciones y, por supuesto, tristezas en algún momento o parte de su vida. Como opinión personal, pues yo agregué esta. Desde mi punto de vista, considero que las pruebas genéticas cardíacas en atletas son una herramienta poderosa, pero debe de usarse con mucha responsabilidad. No solo se trata de aplicar tecnología avanzada porque esta dispone, no porque está disponible, perdón, sino de entender el contexto y momento y sobre todo las personas que están detrás del uniforme deportivo, porque también detrás de cada atleta, obviamente hay una preparación, hay nutriólogos, hay psicólogos, hay fisios, etcétera, etcétera. Eh, en este mundo donde el rendimiento físico se valora casi por encima de todo, precisamente por eso, porque no importa tu moral, tu ética, no digo que no importe, simplemente que al club o a la institución a la que estés a cargo, simplemente no lo considera. Más allá de eso, considera tu rendimiento y tu funcionalidad y cuánto obviamente puedes producir. Considero que estas pruebas pueden ser una forma de proteger la vida, especialmente en casos donde hay antecedentes, por supuesto, también familiares o enfermedades cardíacas o síntomas que lo explican fácilmente. Saber que existe una predisposición genética para permitir tomar decisiones informadas, ajustar los entrenamientos, evitar riesgos innecesarios y en alguno de los casos, pues también puede salvar algunas vidas, ¿no? Pero también considero que no todo lo que se puede saber se debe saber sin una guía adecuada. Es decir, todo lleva un proceso y este tiene que ser supeditado y vigilado por profesionales serios, preparados, obviamente, y que haya hasta cierto punto también un- un- una, una empatía por parte de ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es todo por hoy. Eh, eh, Cuídense mucho y que estén bien. Nos vemos. Hasta luego.